contemplar estas fugas de dinero. Claro que sí, Ari, y muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos está siguiendo. Y es que la realidad es que, vamos, hay que ser sinceros. El tema de que existan las fugas tiene que ver principalmente por una mala disciplina. Y voy a decirte, y a toda la gente que nos escucha, algunas frases que yo creo que probablemente podremos haber dicho o escuchado por lo menos de nuestros amigos y que de alguna forma denotan esta clase de situaciones en las que se nos va el dinero. ¿Sí? Esta que nos llevan a los gastos hormiga, los famosos gastos hormiga. Mira, una es como, yo no voy a hacer un presupuesto, porque a mí lo que me gusta es disfrutar de la vida. ¿Cuántas veces no pensamos que esa, de alguna forma, es una frase que escuchamos y que decimos sin pensar demasiado a detalle que el disfrutar también quiere decir prepararse para el futuro? Otra, por ejemplo, yo tengo que salir los fines de semana. Es el único tiempo libre que tengo para ir a los sitios que me gustan. Y pensar que porque trabajamos toda la semana, de alguna forma nos merecemos desperdiciar todo eso que generamos en un par de días de descanso. Una más, también seguimos hablando de estos temas que tienen que ver con la manera en la que nos disciplinamos. La frase es, nadie va a cocinar un fin de semana, yo tengo que ir a restaurantes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo pensamos que el ir al restaurante es como si fuera una primera necesidad porque estamos comiendo. Y no, el ir al restaurante sí es un lujo, es una cosa que se disfruta y que todos de vez en cuando nos podemos permitir, pero la realidad es que esta clase de comportamientos en donde nos buscamos dar lujos que no son necesarios, de alguna forma también hacen que se nos fugue nuestra capital. Una más. No voy a perder la libertad de hacer lo que me dé la gana solamente por cumplir un presupuesto. Y pareciera que el presupuesto está ahí para perjudicarnos y hacernos daño y tratarnos mal o darnos una mala vida, cuando en realidad es nuestro gran aliado y puede ser un compañero fenomenal para que el día de mañana tengamos más de las cosas que realmente queremos y no tanto de estos pequeños gustos que nos vamos dando en el camino. Fíjate, Y pues Nacho, bueno, que pareciera que decías cosas de mí. Estabas hablando de mí a mis espaldas, Nachito. Es que de jamás, Ari, verdad, jamás. yo no cocino, no me gusta cocinar. Soy muy mala, es que creo que hago las cosas al revés y entonces nadie me ha puesto en mi lugar, como ahorita lo dijiste. Pero es que, de verdad, ¿cuántas cosas, sí o no, Nacho, gastamos sin querer, entre comillas, y ahí se nos va el dinero que nosotros tenemos, Nachito? ¿Tú cuántas veces gastas en restaurantes? Fíjate, creo que una de las bendiciones de la pandemia es que definitivamente ese es un gasto que llevo pues aproximadamente un año sin hacer. Sí he estado en restaurantes, ¿qué te gusta? Tres, cuatro veces en el último año, Muy pero bien. la realidad es que es algo que cada vez se está haciendo menos. La gente por ahí dice, no voy a sacrificar calidad de vida porque por algo estoy trabajando. Y realmente sería ponernos a cuestionar, oye, pues definitivamente, si te ha costado tanto trabajo tener lo que tienes y conseguir lo que tienes, pues qué mejor aprovecharlo en las cosas que verdaderamente quieres. Un poco la idea y la reflexión con esto es, a ver, ¿qué prefieres? ¿Tomarte tu café de la compañía verde de Estrellita todos los días o mejor irte de viaje por Europa al final de un año? Al fin y al Ay, cabo, las dos pueden Nachito, ser qué como buenas ideas estás dando. equivalentes. Pero alguien me preguntaba, en algún curso que fui a dar a la UNAM, y me preguntaba, oye, pero me estás diciendo que estos gastos hormiga, este, te hacen muchas salidas de dinero. Yo todos los días tomo café y todos los días voy a tomar café. Y entonces yo le comenté, está bien, adelante, qué bueno que ya identificaste que es algo que vas a seguir haciendo, pero tú suma cuánto gastas todos los días, porque me decía que todos los días pasaba a esa tienda de conveniencia a comprarse su café, entonces cómprate 2 vasos térmicos, incluso hasta una cafetera y suma y te va a salir mucho más barato, porque según estadísticas, los mexicanos gastamos hasta 15,000 pesos de nuestros ingresos al año. O sea, esto es muchísimo. Algunos dicen que hasta 20,000. Entonces, estos indicadores, Arturo Cuanquiu, son los que nos están dando las empresas. ¿Qué otros indicadores tú traes que son fuente de referencia para reflexionar sobre lo que nosotros tenemos que modificar para salvaguardar nuestro dinero? Y a lo mejor, como dice Nacho, puedes ahorrar
O también lo puedes gastar, pero en algo que también te va a gustar o te va a transformar la vida o algo que realmente necesites, Arturo. Claro que sí, Ari, te saludo con muchísimo gusto a ti y a todo el auditorio. Y efectivamente, fíjate, voy a iniciar con 3 palabras. Bueno, son más de 3 palabras, pero dice, todo lo que es medible es evaluable y todo lo que es evaluable es mejorable. Entonces, desde un aspecto básico a nivel empresarial, muchas veces no hay la cultura de medir. ¿Y qué significa medir? Registrar absolutamente todos los gastos y los indicadores de rendimiento de cada una de las áreas. Curiosamente nos encontramos que muchas veces en las empresas solamente registran las ventas y ahí se quedan, ¿no? Estas son mis ventas y con eso me basta. No, hay que registrar absolutamente todo el rendimiento, la productividad y todo lo que está pasando en las distintas áreas. ¿Por qué? Porque justamente esto nos va a permitir identificar a dónde estamos nosotros teniendo gastos, por ejemplo, y cosas que muchas veces no lo tenemos a simple vista porque no llevamos un registro de indicadores. Esto aplica desde un nivel personal, de un nivel organizacional, ¿no? Tan sencillo como llevar un registro de todos tus gastos para que de esta manera tú puedas visualizar, ya una vez que lo asientas y que lo ves, y dices, ah, caray, en estas secciones donde estoy gastando más dinero. Y entonces eso nos va a poder permitir tomar decisiones para encauzarlas a no tener fugas, tanto a nivel empresarial y a nivel personal. Pero es bien importante esa parte, repito, todo lo que es medible es evaluable y todo lo que es evaluable es mejorable. Quiere decir que nos tenemos que poner a medir, nos tenemos que poder a registrar absolutamente todo en materia financiera. Oye, muy buen consejo. Estás hablando de que no solo registremos a nivel personal, sino también a familiar y lo llevemos al ámbito empresarial. Es decir, no solo nos ubiquemos en nuestro sentido de confort y yo como persona, sino eso también lo traslademos al negocio porque con eso podemos identificar por dónde se está saliendo el dinero. Y es que hay fugas diversas en una empresa, dependiendo el giro, son las fugas que se tienen, Arturo. Sí, así es, Ari. Y bueno, es una manera muy sencilla. Voy a poner un ejemplo paralelo. Cuando una persona decide adelgazar, dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es medirte, pesarte, ¿no? Porque si no te pesas, pues jamás vas a tener un punto de referencia. Ese ejemplo lo quiero trasladar a la parte financiera. ¿Cómo quiero yo identificar mis gastos, dónde tengo mis fugas, si ni siquiera tengo un registro? Entonces, por eso pongo este ejemplo de cuando uno se toma el peso, porque una vez que tú ya te pesaste, pues entonces ahora sí vienen las acciones para poder mejorar y para poder disminuir tu peso o aumentar, si es así el caso. Lo mismo pasa en la empresa. Si yo no tengo ningún registro, pues difícilmente voy a tener una referencia para poder iniciar actividades, pues en pro del cuidado del dinero, que es muy importante en todo el sector empresarial. Oye, ahorita me acordé de una apuesta que teníamos con Nacho en un programa de televisión en el que estábamos, que justamente nos íbamos a poner a dieta, por cierto, a ver si retomamos esa y hacemos partícipe al programa y cuántos ahorros o gastos nos puede surgir ahí. Muy bien, pues vamos con el consejo, que comenzaríamos con ese consejo de Joel. ¿Qué es lo que nos trae el Banco del Bienestar y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los organismos públicos para representar estas fugas de dinero, Joel? Claro que sí. Partimos de que se está buscando la conciencia de estos gastos hormigas, de estas fugas de dinero, y el gobierno ha hecho a través de sus redes sociales unas preguntas, unas guías, información que pueda ser de utilidad para las personas. He estado revisando lo publicado en los últimos 3 meses y lo que más nos parece interesante y les queremos compartir es que nos dan una recomendación de hacernos 3 sencillas preguntas. ¿Lo necesito? ¿Lo quiero? ¿Y lo puedo pagar? Muy bien, estas preguntas para poder tener unas respuestas necesitamos primero, lo que nos dice el Banco del Bienestar, es llevar un control de todos los gastos que tuviste en el día. Ya sea que lo hagas en una libreta, que lo hagas en tu celular o que descargues una aplicación para el sistema Android o iOS. Hay bastantes aplicaciones que te pueden ayudar
a contabilizar esos gastos del día. Al final de la semana te recomiendan que hagas tu análisis de ingresos y egresos. Y esto te puede ayudar no solo a detectar los gastos hormigas, sino también a decirles adiós. Y insisten mucho en sus campañas. Cuando estás analizando la información, respondemos esas preguntas. Lo necesito, lo quiero y lo puedo pagar. Si tú respondes negativa, te dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alguna de estas preguntas, debes de pensarlo más de una vez para ver si realmente vas a seguir con este tipo de gastos. Otro consejo que te dan es que lleves contigo el efectivo que necesites, en la medida de lo posible, obviamente, para los gastos cotidianos, porque te ayuda mentalmente a controlarte y evitar hacer compras innecesarias. Muchas veces al utilizar una tarjeta de débito, perdemos esa parte del control, ¿no? En cambio, con el billete, el papel moneda, al momento que estamos viendo que va disminuyendo físicamente, nos medimos considerablemente en los gastos. Pero fíjate, Joel, que yo ahí tengo mis asegúnes, porque, por ejemplo, yo trato y evito tener efectivo, porque de repente pareciera que todo me lo quiero gastar. Y entonces, a veces me controlo, pero a veces por llevar mi tarjeta, mi plástico, mi tarjeta de crédito, si hay algo más caro, lo pago con mi tarjeta de crédito. Entonces ahí yo creo que no importa, sí, o sea, sí está bien el consejo, pero yo agregaría que no importa qué método utilices. Aquí tiene mucho que ver con el control, ¿no? Estábamos hablando de las dietas con Arturo Cuanqui un poco, pues regresando al tema de las dietas, quieres estar delgado, tienes que controlar el tema de los carbohidratos. Quieres no gastar, también tienes que aprender a controlarte, porque lleves efectivo o no lo lleves, si haces algo como de repente a mí me sucede, llevo la tarjeta de crédito, pues lo pago con la tarjeta de crédito. Entonces, más bien tienes que pensar en las repercusiones y saber cómo administrarte, eso es lo que también nos puede ayudar estas cuestiones. Por eso Jorge Durán nos va a enseñar cómo saber si está realizando estos gastos hormiga, Joel. Claro que sí, Ari. Fíjate que comentando lo que tú dices, fíjate que a mí me resulta, regreso un poquito a lo que tú comentabas, a mí me sirve mucho a veces traer una tarjeta de débito, porque el traer efectivo, simplemente el hecho de cambiar un billete, pues ya se te fue un billete de 500, un billete de 1,000 pesos. Entonces traes a veces la tarjeta y como no en todo lugar reciben tarjeta, pues a veces te limitas un poquito más a comprar y pues de esta manera pues generas una cierta economía, no compras cosas que realmente no debes comprar. Y regresando a la pregunta que me hacías de cómo poder saber, cómo poder identificar los gastos hormiga, yo creo que primero debemos analizar que realmente lo queramos hacer, porque a veces nos es más cómodo pensar pues que no saber que lo estoy gastando. De esa manera no me entero cuáles son mis finanzas, no me entero en qué estoy gastando y pues digo, mejor así, no me doy cuenta. Entonces, pues yo creo que sí es importante identificarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues primero que nada, porque son pequeñas cantidades de dinero que nosotros estamos destinando de una manera cotidiana. Eso se repite comúnmente cada semana, de manera diaria. Para poder nosotros identificarlo, sería importante que todos los días nosotros hiciéramos una lista de todos los gastos que realizamos para poder identificar esos gastos y al final del día nosotros podamos saber cuánto representa esos gastos hormiga dentro de nuestra economía. Hay gastos que se pueden, por ejemplo, evitar totalmente y que además pudieran ser en beneficio de nuestra salud, por ejemplo, en el tema del cigarro. Si nosotros lo podríamos evitar, dejamos de gastar dinero y además es un beneficio para nuestra salud. En algunos casos se puede reducir los gastos hormiga que tenemos y en otros lugares se puede sustituir. Tú hace un rato comentabas, por ejemplo, el tema del café. ¿Qué necesidad hay a comprarlo en tiendas, en algunos lugares en donde venden café a un precio realmente no tan económico, cuando tú puedes tal vez comprarte 2 o 3 termos, lo llevas desde tu casa y de esta manera estás generando un ahorro y estás dándole gusto a eso que tú te gusta comer, porque realmente dices, para eso trabajo, para darme mi gusto, para tomar mi cafecito, para comerme de vez en cuando una memela. Si alguien me decía, es que a mí me gusta todos los días comer mi memela, eso me llena. Pues sí, a lo mejor sí,
pero ¿qué tanto está afectando tu salud y tu economía? Tú podrías llevarte una ensalada y comerte tu ensalada, y a lo mejor sí de vez en cuando darte el gusto de la memela, porque creo que es válido, ¿no? Para eso trabajamos, pero no que sea tan recurrentemente, sino que lo hagamos pues esporádicamente, para que de esta manera podamos comer la memela, pero también podamos comer de una manera sana. Totalmente, o sea, no te estás negando la posibilidad de no hacerlo nunca, no, sí puedes hacerlo, pero con ciertos límites que no afecten a tu economía. O sea, porque de poquito en poquito se llena el jarrito, como decimos el dicho popular mexicano. Entonces, por eso es importante que sepamos cuáles son las fugas de dinero más comunes, América. Adicionalmente de las que ya se mencionaron acá, ¿cuáles otras existen? Sí, Ari, mira, lo importante es, como ya lo hemos venido repitiendo, registrar nuestras fuguitas que tenemos, hacer conciencia. A ver, en el día que hago comúnmente, tomo mi café, me traslado a la oficina, me traslado a hacer mis quehaceres, mis compras, y ir identificando y anotando todos esos gastitos que hacemos para que veamos dónde tenemos nuestras fugas de dinero, entre las que ya comentaron, como el alcohol, el cigarro. No se trata acá de dar consejo de que ya definitivamente deja el cigarro, deja el alcohol, deja de tomarte tu refresco o tu cafecito. No, se trata de que una vez que las identifiquemos, pues las disminuyamos. A lo mejor no las vamos a quitar del todo, como ya lo comentaba Jorge. A lo mejor si a mí me gusta comprarme mi memela todos los días, bueno, pues todos los días voy a evitar, porque ya sé que es una fuga de dinero, y a lo mejor una vez a la semana o una vez cada 15 días, o hacerlo esto esporádicamente, pero ya que tomamos esa conciencia, por ejemplo, el alcohol. O sea, si a mí me gusta tomarme mi copita de vez en cuando, pues a lo mejor ya no voy a ir al restaurante a tomar mi copita de vino, y a lo mejor me compro una botella de vino, y cada semana o cada 8 días, cuando se me antoje, pues me la tomo en mi casa. Los refrescos también, que esto nos afecta a nuestra salud, el consumo de refrescos, pues se trata de disminuirlo. A lo mejor sería perfecto que lo elimináramos, pero si lo podemos disminuir, pues estaría excelente. El cigarro, que afecta a nuestra salud. También las comidas en la calle, no se trata tampoco de evitarlas, como comentaba Nacho, hacerlas en menor medida, pero acá hablábamos de no quitarnos nuestros gustos y simplemente de identificarlos. También el comprar a plazos, comentaban de las tarjetas de débito, de crédito. Si yo tengo la liquidez para comprarlo, pues es recomendable comprarlo en efectivo. Pero si no tengo la liquidez, si tengo a lo mejor, o esa liquidez la puedo ocupar para alguna otra inversión, pues mejor hacerlo. Ahí sí puedo tomar la oportunidad de hacerlo a plazos, pero si no, mejor quitar eso y pagarlo en efectivo para no tener que pagar con intereses, y esa ya sería otra fuga de dinero. Hay un montón de fugas de dinero, América, Sí, bastantes. sí, Incluso sí. cuando vas al supermercado y de repente ibas por la leche, pero te llevaste el pan, las papitas, o ibas a comprar algo en específico y pasaste por un lugar que te llevas hasta el oso de peluche que no necesitabas y ya es fuga de dinero. Entonces, todas estas cosas que... Recomendable, cuando vamos al súper, llevar una lista exactamente de lo que necesitamos, para Así que no es. cometamos ese error. Y también cuando salimos a la calle, llevar un itinerario para no gastar en estacionamientos de más, o no gastar en el viene de más. A lo mejor nada más le damos una vez y hago por la zona todo lo que tenga que hacer. Totalmente. Pues vamos a seguir con estos consejos y recomendaciones después de un corte. Esto es Impacto Económico. Estamos al aire. Vamos a un corte y regresamos.
Regresamos a Impacto Económico y como siempre estamos hablando de temas que a usted le interesan porque el dinero es muy importante y hay que cuidarlo y nosotros aquí les enseñamos cómo desde diferentes perspectivas, ya que todos aquí son especialistas en las diferentes temáticas que presentamos. Les recuerdo que estamos en Impacto Económico en TV Buap, en Radio Buap y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Impacto Económico en Twitter, en Instagram y también pueden mandarnos mensaje o pueden llamarnos a los teléfonos en cabina. Van a marcar 5 veces 2, 95500, la extensión 2294, si quieren comentarnos algo, adelante. Y en este segundo bloque voy a aprovechar para mandarles a mis amigos del Colegio de Economistas de Paraguay un fuerte abrazo, porque hoy es una celebración muy importante para todos ellos, así que un fuerte abrazo a mis colegas y amigos economistas. Y también quiero felicitar de manera muy puntual a mi amigo Juan Pablo Suárez, quien asume como director del Instituto Cruceño de Estadística en Bolivia, otro economista, vicepresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, a quien le mando un fuerte abrazo y enhorabuena para todos los economistas de nuestra América Latina y en general del mundo que están tomando posiciones importantes que ahora justamente con la pandemia se necesita, que alcen la voz y que estos investigadores y grandes talentos y personalidades tomen el mando de las instituciones públicas y privadas en el mundo. Muchísimas felicidades nuevamente. Y regresamos con el tema hablando de las fugas de dinero. Hemos comentado en nuestro primer bloque acerca de todas las diferentes formas por donde de repente perdemos nuestro dinero, se nos va de las manos como agua y nosotros de repente ya estamos endeudados y no sabemos ni cómo. Así que vamos a hablar con nuestra especialista, la doctora Alejandra Paz Martínez, quien en su sección de cuánto cuesta nos va a decir cuánto cuesta el estacionamiento. Vamos contigo, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenida a la actividad semanal. Bienvenida a la actividad semanal y he estado escuchando las intervenciones de los especialistas y efectivamente la fuga de dinero está vinculada con nuestra personalidad y refleja nuestro índice de inteligencia financiera. Para la emisión del día de hoy yo les construí dos conceptos, la fuga financiera silenciosa y la fuga financiera ruidosa. La fuga financiera silenciosa está directamente relacionada con nuestros servicios en casa, gas, luz, agua, alimentos que desperdiciamos. Nos da un parámetro de cómo podemos ir identificando las fugas silenciosas. Y están las fugas ruidosas, que son obviamente nuestras reuniones entre amigos, el café de la mañana, nuestros vicios, posiblemente algún regalito, detalles que no teníamos considerados, etcétera. Esa es una forma que les va a ayudar a distinguir fugas silenciosas de las ruidosas. Las más peligrosas son las silenciosas, porque también hay que decir que estas vienen muy ligadas a la salud. Cuidemos nuestros hábitos. Y como el dato de la semana, quiero compartirles que aproximadamente entre 500 y 800 pesos, fíjense nada más, 500 y 800 pesos son las cantidades que cualquiera de nosotros puede tener como una fuga, ya sea silenciosa o ruidosa. Hay que tener cuidado cuando sales muy temprano de tu casa y dejas el boiler encendido, la luz prendida, posiblemente dejas hirviendo alguna olla con algún alimento. Hay que tener mucho cuidado de esas fugas silenciosas y obviamente pues hay que estar muy al pendiente de empezar a cambiar nuestra dinámica para evitarlas y generar un ahorro. Para Impacto Económico, yo soy Alejandra Paz Martínez, que tengan una extraordinaria semana. Oye, Alejandra, excelente análisis, totalmente. A más de una persona ya en casita
se les hizo muy común esto que comentas de cuánto cuesta, porque es algo para todos, nos sucede, dejamos las luces prendidas, el boiler prendido, el gas prendido, y por ahí se nos fue el dinero, y de repente sucede que ya tienes que pedir nuevamente el gas, y oye, pero se acabó el gas, seguro el gasero no nos puso bien el gas. No, tú también contribuiste en eso y es dinero. La gasolina, a mí por ejemplo me sucede que siempre me gusta el frío porque nací en un lugar frío, entonces prendo justamente todo el tiempo en mi vehículo el aire acondicionado y eso representa también más gasolina. Entonces, si identificamos esto, nos va a ayudar. Muchísimas gracias, Alejandra. Un abrazo. Y bueno, Nacho, ¿qué más nos puedes decir sobre estas suscripciones que nos encantan y sobre todo tú que eres, Nacho, tecnología, te encantan todo lo que tiene que ver con los servicios de prepago que les llaman? También son fugas de dinero, ¿no? Sí, y fíjate, vamos, hay servicios que nosotros pagamos y más ahora que, pues afortunadamente vamos avanzando con la inclusión financiera, cada vez más personas tienen acceso a una tarjeta, a una cuenta de banco, y esto facilita que accedamos a diferentes servicios. Pero quiero que se den cuenta que hay muchas cosas que hoy por hoy tenemos contratadas, suscripciones y diferentes servicios, pero que realmente no necesitamos. Por ejemplo, quiero que reflexiones cuando fuiste a contratar tu línea de teléfono, por ejemplo, o tu línea de cable, internet. Normalmente la gente lo busca en el triple paquete que te lo venden hoy por hoy. Y la realidad es que hoy por hoy tienen una mercadotecnia fenomenal porque te dicen, y también te puedo ofrecer que tengas este servicio de streaming y este otro. Y voy a ponerlo con marcas y nombres porque pues es importante, ¿no? Y si tú me contratas, entonces tienes Netflix y te voy a dar Disney Plus y te voy a dar Amazon Prime. Y acabamos teniendo el teléfono, el internet, todos estos servicios de streaming. A la vez también contratamos que el Spotify y muchas veces nos dicen, tú lo vas a tener gratis por 3 meses y ya después se te empieza a cobrar normal. ¿Qué ocurre? Nos acostumbramos a utilizarlo y el día de mañana pues realmente no es algo que nos llamó la atención y ya no lo cancelamos. Y pasamos meses y meses que tenemos ahí contratados todos estos servicios y que realmente no se ocupan. Siendo muy sincero, hoy por hoy la gran mayoría de las comunicaciones las tomamos a través del celular. Ya son muy pocos y muy contados los casos de gente que ocupa más una línea fija que una línea móvil. Entonces, esto también representa un gasto. Este servicio, por ejemplo, en donde tú contrataste el Spotify porque te dan un mes gratis y después te empezaron a cobrar, pues también probablemente no es un servicio que estés explotando al máximo como para que tengas que pagar mes con mes. Y así podemos hablar cosas tan comunes o tan modernas, tan tecnológicas, como dice Sari, como estos servicios de streaming, pero también con cuestiones más convencionales. Por ejemplo, hay gente que hoy por hoy todavía tiene suscripciones a revistas, suscripciones a periódicos y que no están aprovechando cosas. O irse a otros detalles también hasta más financieros y técnicos, como la tarjeta de crédito que acepté, pero que no estoy pagando o no estoy utilizando y el día de mañana me cobran una anualidad o me cobran un servicio por algo que no estoy utilizando. Entonces, creo que es un punto importante de notar. Revisemos qué cosas tengo yo contratadas y que de alguna forma no me están trayendo un beneficio, para que aquellas que correspondan las cancelemos y empecemos a ahorrarle desde ahí. Oye, Nacho, fíjate que también se les conoce como gastos fantasma, porque están ahí, de repente no sabías que existían, pero ya te cobraron. A mí me ha sucedido que me senté un día a hacer como el checklist de, ya sabes, de qué cosas me están cobrando en mis tarjetas. 1,000 pesos identifiqué. Servicios de audiolibros, cuando ahora también los audiolibros, muchos de ellos son gratuitos, o muchos servicios que ni siquiera me acordaba que se pagaban, y hay algunos que son tan pequeñitos que dices, no importa, no pasa nada, pero ya le empiezas a sumar y ya se te hizo una buena fuga de dinero. Entonces es importante identificarlos. Joel nos va a comentar cuáles son los gastos vampiro. Muchas gracias, amiga. Sí, efectivamente, también se le conoce como gastos fantasmas.
Ya nos había Ale hecho un adelanto también con estos gastos que también se les conoce como silenciosos. Pero vamos a platicar un poco de cómo diferenciarlos con los hormiga. Los hormiga van más relacionados a los hábitos, a un antojo, a un gusto, a un vicio, etcétera. Pero cuando estamos hablando de un gasto vampiro, hacen esa analogía de que cuando llega a tu vida, te empieza silenciosamente a succionar tu cartera, tus recursos económicos. Son fijos, recurrentes y sobre todo no tan fáciles de detectar, ya que no son tan visibles, cuestan trabajo, ¿no? Darte cuenta, es mucho de lo que estaban platicando hace unos instantes. Vamos a dar ejemplos de cuáles pueden ser estos gastos vampiro y cómo podemos identificarlos. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un gimnasio. Tú estás motivado, pagas una mensualidad por un gimnasio, donde tienes en la mente que lo vas a ocupar, pero ocurre que por falta de organización, tiempo, disposición, etcétera, o incluso del mismo hábito, no vas al gimnasio, pero no lo cancelas. Te está generando un gasto. Ese es muy fácil de detectar. Es un gasto vampiro porque tiene una recurrencia. Cada determinado mes hay un cargo. Pero hay otros más difíciles, por ejemplo, si vamos a suponer, tú tienes que llevar un carro, tienes un carro, un vehículo propio, y tienes la opción de pagar un estacionamiento techado o un estacionamiento al aire libre, y ahí queda tu vehículo 8 o 10 horas al día. El tenerlo en el sol va a provocar un gasto porque se va a echar a perder muy rápido las plumas limpiadoras. Hay partes en los vehículos nuevos que son plásticas, por ejemplo, la banda de distribución también se llega a resecar por exceso de calor, los ruidos que tiene el vehículo, etcétera. Entonces es probable y recurrente que tengas que llegar a unos gastos innecesarios porque el mantenimiento se vuelve más caro por estar expuesto constantemente al sol y el gasto es como un reflejo, no es algo tan directo. Tienes un gasto en tu vehículo, pero el reflejo se dio por haber utilizado un estacionamiento que no está techado. Otro ejemplo que mencionábamos, y se da mucho este estudio con la modernidad, los famosos servicios de streaming. Tú puedes tener una membresía en Spotify personal y resulta que otro familiar también y un tercer familiar también, y si lo ocupas, es algo que tú dices me sirve y los que esté pagando mensualmente no lo veo como un gasto. Pero si tú te pones a analizarlo y ves que existe un plan familiar donde pueden estar varios integrantes y pagar muy poco realmente, entonces ya estás notando que por ahí se te está yendo otra fuga y que no es tan fácil que tú lo detectes. ¿Qué ocurre cuando vas a una tienda departamental? Bueno, a mí me ocurrió, yo fui a una tienda muy grandes departamentales y me interesaba unos meses sin intereses y tramité la tarjeta de la casa, la departamental. Me decían, sí o sí tienes que contratar un seguro y el seguro lo tienes que usar 3 meses y ya después lo podrás cancelar. Leí el contrato y en ninguna parte del contrato decía que me obligaban a que lo tuviera 3 meses. Hablé al 01800, bueno, al 800, ya no 01800, y lo cancelé. Dije, no me interesa, no quiero que me carguen ningún mes, y afortunadamente, pues ya, quedó así, tengo desactivado ese seguro, que aparte me estaría duplicando otro seguro que tengo de otra parte, de otra forma, ¿no? Sería un gasto innecesario, pero tengo amigos cercanos, familiares, que tienen ese mismo crédito con esa misma empresa o tienda departamental y siguen pagando ese seguro que nunca usan, que algunos lo tienen cubiertos de otra forma, pero no se dan cuenta y ahí está el gasto vampiro, ¿no? Algo que también tenemos que tomar mucho en cuenta son que existen fraudes. Cuando tú estás navegando en internet, a veces te aparece una ventana y por la ansiedad de querer ver la información le dices que sí, o le das a aceptar, o te bajas una aplicación en tu celular que te llega publicidad y le das clic a un botón, no te das cuenta, y estás contratando algo. Contrataste un servicio que nunca vas a usar, que no te interesa, y empieza a cobrarse. Si tienes plan tarifario, te lo van descontando de tu plan tarifario. Si tienes asociado a tu celular una tarjeta de crédito, un wallet, te lo van a descontar en tu tarjeta de crédito. E incluso a mí me ha ocurrido, yo uso muchísimo los medios digitales para pagar y demás, que yo siempre reviso porque me llega cada determinado tiempo cobros de 120 pesos, 80, 70 pesos de servicios que en verdad yo no recuerdo haberlos contratado. Tengo que hablar al banco, hacer una aclaración, pero sí me llegan a cobrar un mes, a veces hasta 2 meses en lo que se aclara.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque estos gastos son vampiro, porque son recurrentes. Cada mes, si tú no haces algo, te van a estar cobrando y en algunos casos hasta ya son situaciones con dolo, ya existen también parte fraudulenta. Y como nos comentaba Ale, también en los gastos silenciosos, que son los vampiros fantasmas, existen los que tienen que ver cuando tienes una fuga de electricidad, una fuga de gas, que estás en tus servicios pagando un excedente que no deberías, y lo correcto sería revisar, ¿no? Es muy difícil detectar porque para eso tienes que tener un control de tus históricos y darte cuenta que aumentó tu consumo sin una razón obvia, y entonces tendrías que empezar a hacer una revisión, ¿no? En tu sistema eléctrico, por mencionar un ejemplo. Y también podría ser, como un gasto vampiro, el mal uso de electrodomésticos. Igual y puedes dejar conectado innecesariamente mucho tiempo un cargador, sobrecargar algún electrodoméstico, etcétera, algún gadget, algún dispositivo electrónico, y estás consumiendo una electricidad que no deberías de consumir. También podrías pensar que si tu consumo en gas es excesivo, opciones sustentables como pues poner los famosos calentadores solares que te van a ayudar a que tus gastos mensuales sean menores y vas a tener un ahorro, una economía. Pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya sea que le llamemos gasto fantasma, gasto vampiro o un gasto silencioso, lo importante es darnos a la tarea de estudiar, analizar dónde podrían estar esos gastos en nuestras vidas. Muy bien, Joel. Y fíjate que comentabas un poco que a veces hay cosas con dolo. Mi hija me platicó, lo bueno es que todo me dice mi hija, afortunadamente, y me platicó así brevemente: mamá, estoy muy asustada porque yo había puesto en mi bolsa de artículos preferidos, ahora que se hace esta bolsa por internet, una bolsa de artículos preferidos, y de repente ya me los cobraron. Dije, ¿cómo? Y obviamente se los cobraron a mi cuenta porque estaba asociada a mi cuenta. Sí, mamá, te lo prometo. Bueno, ya es una niña de 11 años, ya sabe manejar perfectamente todas las cuestiones tecnológicas, así que tratamos de ver si podíamos regresarlo, no había ninguna posibilidad y el cargo llegó de 570 pesos. Lo bueno es que mi hija lo tomó con humor y dijo, bueno, yo había pedido unos chicles de broma que ni siquiera quería en realidad, pero pues a ver qué me llega. O sea, lo tomó con humor y también con aprendizaje, porque de sus ahorros tuvo que pagar ese movimiento que hizo. Entonces también hay que cuidar estas tarjetas que tenemos asociadas. Y las empresas también tendrán que identificar y hacer propios controles, sus propios controles, y al respecto nos va a comentar esto Arturo Cuanquiu. Sí, Ari, ya me di cuenta que tenemos que tener cuidado de los vampiros, de los fantasmas y de los silenciosos. Así es que mucho cuidado con ellos. Y efectivamente en las empresas hay algunos candados que se pueden generar para controlar los gastos. Y yo le llamo un poquito tanto candados así como una cultura preventiva, hablamos en un sector empresarial. ¿Qué pasa cuando normalmente un servicio es de urgencia? Bueno, pues muchas veces cuando ese servicio o producto es de emergencia, pues a la empresa ya quizás no le da tiempo de generar, bueno, de solicitar varias cotizaciones, por ejemplo, ¿no? Y dicen, bueno, sobre esta opción porque ya tengo el tiempo encima y tengo que resolver. Y entonces para ellos quizás es más costoso. Y por eso hablo de establecer candados, por ejemplo, en las áreas de compras los hay, ¿no? Y bueno, sobre todo también al interior de las empresas, que cuando menos, por ejemplo, solicitar 3 cotizaciones es muy importante para adquirir previo un producto o un servicio. ¿Qué más? Bueno, cuando hay ciertos montos, ellos tienen una especie como de escala de aprobación. El jefe puede adquirir un producto o servicio de tal cantidad. Si eso sobrepasa ese monto, entonces escala al siguiente nivel y es el gerente quien tiene que autorizar. Y así, de acuerdo al monto, es al nivel jerárquico en el que tienen que tomar la decisión, sobre todo porque es importante cuidar cada centavo dentro de las empresas. Y esta es una manera de controlar, de tener una cultura preventiva, de hacer las cosas con tiempo para evitar que existan fugas de dinero, porque si imagínate, ya es un servicio de emergencia, pues te lo van a cobrar quizás hasta el doble del precio normal por no haberlo hecho con una anticipación previa.
Y ahora, por otro lado, voy a poner el ejemplo también de algo que nos ayuda mucho en las empresas y se llama el presupuesto base cero. El presupuesto base cero es una proyección de todos los gastos que se hacen para el siguiente año. Ahora, ¿por qué se llama base cero? Porque ese presupuesto en ningún momento se tiene que sobrepasar de lo que ya se presupuestó. Es decir, si yo este mes dije me voy a gastar 1,000 pesos en papelería, yo tengo que tener un perfecto control para que este mes yo gaste 1,000 pesos en papelería y no exceda de esos gastos. Vuelvo a lo mismo, eso implica que las empresas planeen muy bien sus finanzas, planeen con anticipación cualquier gasto o cualquier imprevisto para que de alguna manera ellos puedan ir jugando con estos montos y entonces no excedan los famosos gastos tanto excesivos, así como de última hora que se pueden llegar a presentar, Ari. Entonces, los controles me parece que son muy importantes y esta herramienta del presupuesto base cero y los candados es algo fundamental para las empresas. Sin duda hay que tomar en consideración todos estos puntos que están diciendo nuestros especialistas, porque no solo van a ayudar al individuo, sino también a la empresa. Y si una persona trabaja en una empresa o dirige una empresa o es dueño de una empresa, por favor, pues llévelo en ambos sentidos, ¿no? A nivel individual y a nivel general. Pero también hay otro punto muy interesante acá e importante que nosotros debemos de considerar. Cuando tenemos dinero que está ahí parado y que no produce, también eso nos va a generar fugas de dinero. Nacho Trujillo. Es correcto, Ari, y es un concepto que en economía nosotros le llamamos el costo de oportunidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos por ahí algo de dinero que no estamos ocupando de manera inmediata y que no le estamos sacando un provecho, el tenerlo parado justamente es un costo de oportunidad y por lo tanto una fuga de dinero. No del dinero que ya tengo, sino del dinero que podría tener por estarlo ocupando. Entonces, en general, esto ocurre con todos los recursos que tú tengas a tu disposición. Puedes pensar en el carro que tienes parado y que no estás utilizando. Puedes pensar en el dinero que está en tu cuenta de banco y que no estás ocupando. Puedes pensar incluso, si quieres, hasta en la estufa y las ollas que tienes y que no estás ocupando en un negocio para vender pasteles, por ejemplo. Todo lo que tenemos, todos nuestros recursos, son cosas que podemos explotar para sacarles algún provecho. Entonces, piensa en qué cosa de lo que tienes por ahí en tu casa, en tu entorno, es algo que puedas aprovechar, porque en la medida de que no lo estés aprovechando, significa que ahí se te está yendo la oportunidad de una fuente de ingreso que te podría ayudar a mejorar en general tu situación financiera. Entonces, esto también se suma a toda esta colección de animales y de seres míticos que han descrito mis compañeros. Pero no olvidemos el punto de partida. ¿Por qué se llaman gastos hormigas? Son cosas pequeñitas que en lo individual pareciera que no son tan significativos, pero cuando las junto, se puede hacer un gran hormiguero que es un enorme problema. Si tú tienes una hormiga en tu cocina, no hay gran tema, pero si tuvieras el hormiguero ahí a la mitad, definitivamente tendrías que hacer algo. Y así es como todos estos gastos se vuelven un gran hormiguero. Sí, es que a veces también tenemos ahí dinero parado, por ejemplo, que no estamos invirtiendo, lo tenemos debajo del colchón y lejos de que nos esté dando una retribución, se está perdiendo el dinero. Entonces también convertirlo a ahorrarlo de manera formal o invertirlo de manera formal nos va a dar dinero y no pérdidas. Y para ello, la educación financiera sin duda es elemental, Jorge Durán. Así es, Ari, efectivamente, como tú lo comentas, la educación financiera es un punto fundamental para poder controlar este tema de los gastos hormigas, las fugas de dinero. A veces no sabemos cómo hacerlo, te comentaba al principio, a veces estamos más cómodos. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, muchas plataformas de universidades dan muchos cursos de educación financiera para no financieros y lo hablan de una manera totalmente coloquial, en donde nosotros podemos aprender desde lo que es el crédito, la inversión, el ahorro. Podemos saber cómo realizar un presupuesto, porque creo que la base principal de todo esto de lo que hemos hablado es ser muy estrictos, muy disciplinados en nuestros gastos. Tenemos que hacer un presupuesto. Yo siempre hablo de presupuestos 50, 30, 20, en donde tenemos que asignar partidas
para todo lo que son nuestros gastos y de esta manera no tengamos esas fugas de dinero que comúnmente se están dando en nuestra economía. Pero sí es importante que lo realicemos a través de informarnos en temas de educación financiera. Hoy también las plataformas de bancos te dan cursos de educación financiera para no financieros, para que lo entendamos de una manera muy, muy coloquial. Y hay algo que quisiera complementar sobre los gastos hormiga, que hemos estado hablando todo el programa. Algo en lo que se nos va mucho son el tema, por ejemplo, de las plataformas de taxis, el transporte público. Sin embargo, si tuviéramos la capacidad económica para comprar un auto, veríamos cuánto podemos reducir en gastos y además de todo que hasta lo podemos hacer deducible en caso de que tengamos un negocio, así lo permite la ley del ISR. Entonces yo creo que son pequeños cambios que podemos hacer en nuestras finanzas para que nosotros podamos tener ahorros y no generemos gastos que no tienen, pues no nos van a dar a nada bueno a mediano y largo plazo. Para eso hay una estrategia que deben de seguir nosotros y las compañías, Arturo. Sí, es correcto, Ari, y básicamente es seguir una política de austeridad. ¿Y qué significa esto? Que esta política la deben de replicar desde el director general hasta el nivel operativo más bajo. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues promover el cuidado del dinero en todos los niveles jerárquicos, porque es probable que a lo mejor en una área, si esta política de austeridad no la conocen en toda la empresa, pues a lo mejor ahí están teniendo fuga de dinero y están gastando el dinero, y en otras áreas, por lo contrario, ¿no? Lo están ahorrando, pero bueno, por eso es importante que se alineen a una sola estrategia y que si el director dice todos vamos a estar con política de austeridad, eso implica que absolutamente todos deben de tener... Pues tenemos muchísimas cosas que aconsejarles, pero... Del gasto del dinero, Ari. Totalmente, Arturo, tenemos muchas cosas que aconsejarles, pero ya se nos fue el tiempo, así que síganos a través de las redes sociales, estamos en Impacto Económico, Twitter, Instagram, Facebook, y también ahí les vamos a mandar muchos consejos y ahora también vamos a estar agregando muchos eventos para todos ustedes, los interesados en aprender más de economía, finanzas y sobre el dinero. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes en punto de las 12:30 hora de Puebla. Hasta luego. Muchas gracias. Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Cada lunes, 12:30 horas.